Dios me le bendiga a todos, mis queridos hermanos, el pastor Tomás del Orbe con todos ustedes. Hoy me propongo tratar un tema que yo sé que a muchos de mis hermanos y amigos posiblemente no le agrade mucho o no compartan mi opinión. Respeto lo que tiene que ver con su punto de vista, pero aún así siento la responsabilidad de, de presentarle a ustedes lo que creo. Me ha gustado siempre en toda mi trayectoria ser coherente. Y lo que les quiero tratar hoy en estos breves minutos es el ministerio apostólico. Sí, señor, el ministerio apostólico, que creo que en estos días y especialmente en estos últimos años se ha cualquierizado, se ha relajado. No solamente el ministerio apostólico, creo que también el ministerio pastoral. Pero yo quiero darle una pequeña exhortación a todos esos hermanos que están tomando muy livianamente estos ministerios. En cuanto al ministerio apostólico, es importante que ustedes lean cuando les sea posible, y si en lo que voy dando esta palabra usted lo quiere buscar, usted busque en Hechos capítulo 1, versículo 21, cuando al ahorcarse Judas Iscariote quedó una vacante y los discípulos o los apóstoles, recuerden que discípulos eran muchos, al aposento alto fueron más de 500 a esperar el día de Pentecostés, pero los apóstoles eran 12, los cuales el Señor eligió para que anduvieran con él. Pero al Judas traicionar a Cristo, se ahorcó. Los apóstoles decidieron reunirse con Pedro a la cabeza. Y aquí en Hechos 1:21 dice el apóstol Pedro: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice Pedro, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Dice, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ok, dos hombres que eligieron al final en un método un poco raro, echaron suerte y salió Matías. La parte que quiero enfocar no es el asunto de cómo lo eligieron, sino que para ellos era importante, indispensable, el que se eligiera el sucesor de Judas. Dijo el apóstol Pedro, tiene que haber alguien que lo sustituya, ya que él se fue a la perdición, y uno tiene que ser elegido por él. Entonces ahí eligieron el número 12, que fue Matías, un apóstol que no se le conoció mucho. Particularmente creo que lo que Dios quería era sustituir a Judas por Pablo, porque los actos, lo que pasó después, los resultados dejan ver que el apóstol Pablo vino a ocupar esa parte. De Matías no se sabe mucho a partir de ahí, pero tampoco es la parte que quiero dejar clara en esta hora. El asunto es que ese ministerio apostólico en el siglo I contaba con 12 hombres. Cualquiera que ha leído
mínimamente la Biblia, sabe que los apóstoles eran 12. Condición número 1 para que fuera aceptado como apóstol era que hubieran dado con Cristo. Eso era una de las condiciones. Para ser apóstol debió haber andado con Cristo, estar con Cristo en su ministerio, esos 3 años de ministerio. Eso lo exigían ellos. Por eso eligieron a uno que estuvo con los apóstoles y con Cristo en todo su ministerio. Si ustedes observan, en 1 de Corintios 9:1, el apóstol Pablo, a quien le dio mucha lucha y tuvo hasta que hacer una fuerte apología de su apostolado, porque se lo querían negar. Se lo querían negar porque decían los demás que Pablo no anduvo con Cristo. Por lo tanto, no calificaba para ser apóstol. Por eso en 1 de Corintios 9:1 dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, es una pregunta. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Todas son preguntas. No sois vosotros mi obra en el Señor, pero observen que dice: no he visto a Jesús. Lo que indica que Pablo aquí está diciéndole a los que negaban su apostolado que aunque él no anduvo con Cristo en esos 3 años de ministerio terrenal, Cristo se le apareció. En el 1 de Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Muy bien. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia, los 6 períodos generales, estamos hablando de la iglesia apostólica del año 30 al 100, la iglesia perseguida del año 100 al 315, más de 200 años, donde la iglesia fue perseguida de una manera bestial, salvaje, en Roma, hasta el siglo III, 315, cuando Constantino dio el edicto de tolerancia, y ahí la iglesia pasó de las catacumbas al trono. Una historia muy conocida, la historia de la iglesia, ese tiempo de la iglesia perseguida. También estuvo lo que fue, también tenemos la iglesia medieval. La iglesia medieval, esos 1000 años de la Edad Media. Luego vino la iglesia reformada en el siglo XV. Ese tiempo que conocemos muy bien, que fue muy difícil para los reformadores, hombres como Juan Hus y otros, que tuvieron que morir para poder sacar a la luz lo que era el evangelio puro, que había sido sepultado en el siglo III, cuando Constantino propició lo que le llamo yo una metamorfosis, donde la iglesia pasó a ser de una iglesia pura que salió de las catacumbas, pasó a ser la iglesia imperial, y esa iglesia imperial entonces dio a luz el papado y con ello la iglesia católica. Pero después de la reforma viene lo que fue la iglesia moderna hasta el día de hoy. Pero hay algo que me llama la atención en lo que fue la iglesia apostólica. El registro que tenemos es que el último apóstol fue Juan, y que murió en el año 90. A partir de la muerte de Juan, entonces siguió lo que se conoció como la sucesión apostólica. ¿Qué era esto? Bueno, los que anduvieron con los apóstoles, esos eran los hombres que estaban ahora frente a la iglesia con un ministerio. Ahora tenían que demostrar que estuvieron con los apóstoles, estuvieron con ellos. Eso fue la sucesión apostólica. Pero después de la sucesión apostólica, ya lo que se conoce son las persecuciones, donde la iglesia vivió en catacumbas.
por más de 200 años viviendo en las catacumbas de Roma. Toda la Edad Media, todas las persecuciones, 1000 años de Edad Media, grandes hombres que surgieron ya a partir del siglo XIII, hombres que comenzaban a levantarse para tratar de reformar la iglesia y quitársela de la mano al papado que la había corrompido. Pero a mí me llama la atención, mis hermanos, que en todo ese tiempo de la Edad Media, en todo ese tiempo después del siglo XV de la Reforma, la grande guerra de pensamientos de Juan Calvino, de Arminio, y toda la guerra teológica que vino, y luego después hombres que surgieron. Yo leí todos los tomos de las biografía de grandes cristianos. Sé que muchos hermanos han leído esa grande biografía de hombre que Dios usó poderosamente en esos años, el siglo XIX, llegando ya al siglo XX. Pero no encuentro, y usted puede ayudarme si usted lo encuentra, pero yo en todo ese tiempo, en toda la historia de la iglesia, no encuentro los apóstoles. Podemos mencionar grandes hombres de Dios, que Juan Hus, hay en la biografía de grandes cristianos, un gran hombre de avivamiento en el siglo XVII como Jonathan Edwards, una cantidad de hombres que hemos estudiado la biografía de hombres que nos inspiran, fueron hombres de Dios, que le agradecemos mucho lo que nosotros somos hoy, el esfuerzo de ellos. Sin embargo, a ninguno de ellos yo encuentro que se le puso el nombre de apóstol. Todo esto ha surgido ahora en el siglo XXI, y a final del siglo XX es que comienza este relajo con el apostolado. Mi parecer, y usted respeta el mío, yo respeto el suyo, para mí, los apóstoles eran los 12 que anduvieron con Cristo. Los 12. Cuando usted lee en Apocalipsis 21:14, encuentra que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo me pregunto, la ciudad va a tener Dios entonces que el muro de la ciudad va a tener Dios que remodelarlo, y él como es arquitecto tendrá que modificar la estructura original, porque ahora hay tantos apóstoles que entonces los cimientos que eran 12, que tenían los nombres de los 12 apóstoles, va a haber que ampliar para poner tantos nombres. Señores, ¿cuántas personas con el nombre de apóstol? Que lo vemos y decimos, pero Dios. Y uno se pregunta, pero tú eres apóstol, pero ¿quién lo dice? O sea, ¿por qué tú eres apóstol? ¿Podrá aguantar eso que tú te autodenominas? ¿Aguanta un estudio profundo de la palabra de Dios y de la historia? ¿Eso aguanta un estudio profundo de la historia de la iglesia y de la Biblia? Tu apostolado. Miren, en nuestro país, yo no voy a mencionar nombres, ya que eso puede a veces traer inconvenientes, pero nuestro país tiene hombres que han sido nuestros ejemplos por muchos años, hombres con más de 50 años en el ministerio, y que son figuras, son íconos de lo que es el evangelio en este país. Y yo a ellos no lo escucho llamándose apóstoles. Sin embargo, veo personas en las redes sociales, el apóstol fulano de tal. Y yo vuelvo y pregunto, pero ¿quién avala que tú eres apóstol? Yo lo siento mucho, pero si yo invito a alguien a mi iglesia a predicar con el sobrenombre de apóstol, yo le pido que me excuse, pero si es un pastor lo voy a presentar como el pastor.
hasta ahora yo no me atrevo a presentar a nadie como el apóstol tal para que predique. Les repito que eso es mi parecer, pero que mientras más lo estudio y lo busco, yo no encuentro que los apóstoles que vemos que se denominan hoy tengan el aval bíblico. Si usted quiere, usted se pone hasta querubín. Entonces, si quiere, póngase serafín o lo que usted quiera. Eso es un asunto que si usted se siente cómodo así. Yo prefiero que los grandes hombres de Dios, el nombre que mejor le pega es el de siervo. El de siervo, porque cuando Cristo reunió a los discípulos y los sentó y se puso una toalla en la cintura, ellos en ese momento se turbaron diciéndole Pedro, pero ¿y cómo que tú me vas a lavar los pies? Entonces le dijo Cristo, lo que estoy haciendo ahora ustedes no lo entienden, pero lo van a entender después. Los grandes de la nación, los que se enseñorean de ella, tratan de hacerse grandes y que los demás les sirvan. En el reino de Dios no será así, sino que aquí el que quiera ser grande tiene que servir. Porque ustedes me llaman a mí el Señor y lo soy. Y si yo siendo el Señor le estoy lavando los pies a ustedes, eso significa que a ustedes ninguno va a ser más grande que el otro. ¿Por qué? Porque si yo que soy el Señor le lavo los pies, aquí el que quiera ser grande tiene que hacerlo sirviéndole a los demás. Entonces me preocupa. No sé si es que me preocupe, porque tampoco es que con eso el evangelio va a tener alguna situación de descrédito. No. Pero yo le aconsejo a toda esa persona que se están poniendo ese título de apóstol que analicen bien si ese nombre es adecuado. También veo hoy, mis hermanos, algo que también me preocupa un poco y me llama la atención, y es tantas personas que se llaman pastores. Incluso a veces hasta lo invita uno y cuando usted lo invita lo presenta como pastor porque así es que te lo recomiendan. Y hay una cantidad que dicen son pastores, pero ellos no pastorean iglesias. Yo creo que si usted es pastor, debe tener ovejas. Usted lo oye en las redes sociales, usted lo oye, el pastor fulano, la pastora fulana, pero cuando usted investiga dónde está su iglesia, está pastoreando una iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, yo sí. De cantidad de personas que se llaman pastores, pero no tienen ovejas. Ahora, si es que usted por fe le dieron una profecía y usted se quiere llamar pastor por una palabra que le dieron y usted entiende que dentro de unos años Dios lo va a llamar al pastorado o le va a dar una grey, eso es otra cosa. Pero no creo que es honesto que usted deje que le presenten como pastor o como pastora cuando usted no está pastoreando. Creo que no es honesto. Eso yo lo dejo para su meditación. Saben que no soy muy dado a contenido que pueda traer controversia. Todo el que me conoce sabe que lo que me gusta es solamente llevar la palabra, porque entiendo que para eso debemos usar las redes sociales, para llevarle el mensaje a los perdidos y para edificar a la iglesia. Pero llevo mucho tiempo con esta preocupación y creo que un ministerio tan hermoso como el pastorado debe respetarse. Y también creo que el usurpar algo tan grande como el apostolado para que cualquiera se autodenomine apóstol
que vuelvo y te repito, ¿quién avala que tú eres apóstol? Bueno, algunos me van a decir, porque ya hemos hablado eso en otros escenarios, y algunos me van a decir, bueno, pero es que apóstol es uno que es enviado. Yo soy apóstol porque me enviaron, por ahí es que se van. Bueno, pero el gadareno entonces era un apóstol, porque el gadareno, el endemoniado gadareno una vez fue libre. ¿Qué le dijo el gadareno a Cristo? Te voy a seguir donde quiera que vaya. Y Cristo le dijo, no, no me siga ahora físicamente, sino ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese fue enviado, ese es un apóstol. Si nos vamos por la partecita de que no, porque un apóstol es un enviado, entonces ya no hay ovejas, ya no hay, todos ya somos apóstoles y todos somos pastores. Yo creo que debemos retornar a la palabra del Señor y poner cada cosa en su lugar. Dios te bendiga, pastor del Orbe, con todos ustedes. Si no comparte mi criterio, por lo menos respétamelo. Yo respeto el tuyo, pero hay cosas que alguien tiene que decirla. Que el Señor te bendiga.